vamos a hacer algunas recomendaciones de libros que la verdad es que nos hacen sentir muy orgullosos de ser mexicanos y cuando no, nos hacen preguntarnos qué es ser mexicanos, por qué realmente somos muy felices, realmente nos gusta ser mexicanos, pero bueno, yo creo que uno de los primeros libros con los que hay que entender la historia de México, que además pues hay ahí algunas disertaciones sobre si es un libro histórico, sobre si es un libro con alguna ficción y demás. Pues sin duda alguna son las cartas de relación de Hernán Cortés. Hernán Cortés cuando llegó a lo que ahora es México, que en ese momento era Tenochtitlan y que además pues después se lo convirtió en la Nueva España, comenzó una serie de cartas que él enviaba puntualmente a los reyes de España, en donde contaba, ¿no? Pues cosas que él veía, contó toda la travesía de cómo fue llegando a lo que él consideraba las Indias, pero bueno, también era ahí como alguna exploración extraña y su paso por Cuba, cómo llegó a Veracruz y demás. Entonces hace todo este relato a través de cartas, que además hay que decirlo, en esa época pues el género epistolar, o sea, la escritura de cartas como tal, pues era lo de hoy, ¿no? O sea, todo el mundo escribía cartas, porque pues obviamente pues que internet, que teléfono, que fax, que nada de nada. Entonces lo que hacían era enviar cartas puntuales a los reyes de España. Y una de las cosas muy interesantes es que las cartas pues no las mandaban como para decirles, ay, estoy viendo esto, o pasa aquí esto, o lo otro, sino que a través de las cartas los reyes se iban dando cuenta de si realmente valía la pena seguir apoyando la expedición o no. Entonces, por eso ellos mantenían una comunicación pues muy constante con los reyes y bueno, pues ahí Hernán Cortés empieza a contar todo el horror que le causó, porque la verdad es que era eso, el horror que le causó llegar a un mundo en donde finalmente pues él no conocía nada, no les entendía nada y no sabía por qué hacían las cosas que hacían, porque para él pues era una cosa salvaje. Y a partir de ahí yo creo que se empieza a gestar como tal ya, porque hubo una época anterior en donde ya se reconocen textos que se pudieran calificar como las incipiencias de la literatura nacional, como por ejemplo el Popol Vuh y todos estos libros que tenían pues más que nada representaciones o guías o instrucciones de cómo vivir en México, básicamente, ¿no? Aunque en esas épocas. Y pues ahí él empieza como a relatar, yo digo, de manera muy especial este encontronazo que hubo, ¿no? Este choque de visiones. Y a pesar de que también hay otros libros, uno de mis favoritos es de Bernal Díaz del Castillo. Mucha gente lo demerita mucho porque según dicen, tiene ya Bernal Díaz del Castillo, que fue uno de los primeros colonizadores que llegó justamente con Cortés, pues dicen que tiene muchas cosas muy acá, muy inventadas, ¿no? Y entonces hay mucha gente a la que no le gusta la literatura de Bernal Díaz del Castillo y le dan mayor peso a las cartas de relación de Cortés porque obviamente pues era como el parte de guerra, ¿no? Entonces les contaba, llegamos a esta calle y había tal cosa y luego vimos esto y, o sea, como que hacía toda y además tenía como una reflexión, entonces son una cosa muy padre. Si ustedes quieren saber más sobre de esta cosmogonía que él tenía, de cómo veía el mundo y cómo trataba de interpretar lo que veía, porque esto creo que es al final lo que se ve en este texto, pues pueden ahí acercarse a las cartas de relación de Hernán Cortés, que es un libro muy fácil de conseguir, incluso creo que hay un PDF por ahí en alguna página de la RAE, una cosa así, o de la Academia Mexicana de la Lengua, y que además pues es un libro
bastante divertido, diría yo, que yo creo que los de Bernal Díaz del Castillo son un poco más complejos y sí es cierto, tienen muchas imágenes así. eh, Empieza como a escribir que había, que cuando tenían un enfrentamiento y tomaban como rehenes o gente ahí que estaba eh, por ahí contrarios, pues que los hacían hacer labores forzadas, que los amarraban y no sé qué. Entonces empiezan a contar unas cosas así bien intensas, pero en las cartas de Cortés creo que son un poco más mesuradas y entonces creo que la lectura es un poco más imparcial, por así decirlo, y creo que se disfruta un poco más, aunque les digo que a mí me gusta más los libros de Bernal Díaz del Castillo, pero bueno, pues ya ahí es cuestión de cada quien. Otro libro que también podemos mencionar, que no necesariamente habla sobre pues esta cuestión, es Noticias del Imperio de Fernando el Paso, que es un libro antiquísimo, pero además es súper popular. Es una novela histórica, justamente, que está situada en la segunda intervención francesa de México y en el segundo imperio mexicano. Y pues ahí los protagonistas básicamente son Maximiliano y Carlota. Entonces es una novela que además, y esto es bien chistoso porque hay una casa en la colonia Roma, en la Ciudad de México, en donde está una placa gigante en donde dice, en esta casa Fernando el Paso escribió Noticias del Imperio. Entonces, no me acuerdo en qué calle está, pero la verdad es que sí es bastante peculiar esto, ¿no? Esta novela fue publicada por primera vez en 1987 y entró dentro de la colección tan famosa de la editorial Diana, que en esa época publicaba cosas muy portentosas también, como los primeros textos de García Márquez, después de que se fuera de esta editorialcita que estaba en Argentina. Entonces comienzan a tener una serie de textos que ya daba como mayor énfasis a los textos más literarios. Entonces, dentro de todo esto entra Noticias del Imperio. Y una de las cosas muy interesantes es que describe entre con humor y como haciendo tontos a estos, a Carlota y a Maximiliano, todo lo que pasaba, ¿no? En esa época. Entonces, pues, por ejemplo, hacía unas descripciones así muy peculiares sobre las actividades de cada uno, cómo se repartían, ¿no? Estas cuestiones de poder, qué era lo que hacía uno, qué era lo que hacía el otro. Entonces, de pronto contaba como que a Maximiliano le gustaba hacer observación de aves y de mariposas y cosas por el estilo, una cosa bien divertida. Y pues era muy divertido, es muy divertido poder tener este acercamiento con personajes que normalmente pues no están no tienen una imagen tan positiva dentro de la cultura mexicana. Entonces, creo que este libro es obviamente una de las cosas, uno de los libros más padres que hay sobre cosas históricas mexicanas, porque además pues sabemos y tenemos la referencia de los protagonistas, pero todas las cosas que comienzan a contar, pues es bastante particular enterarse o más bien como poder entender o magnificar este tipo de personajes que además pues en el imaginario histórico de México pues están ahí súper presentes. Y bueno, pues el siguiente libro que les quiero recomendar es Los Pasos de López. Este libro que es uno de mis libros favoritos de la historia, creo que ya lo he recomendado aquí alguna vez, de Jorge Ibargüengoitia. Y este libro en particular
sí habla directamente de la guerra de independencia de México. Y una de las cosas que más me fascina de él es que Ibargüengoitia es un deleite, es una maravilla leer a Ibargüengoitia, porque tiene una manera tan divertida de contar hechos históricos, que la verdad es que si nosotros aprendiéramos historia de esa manera sería bastante más sencillo, creo yo. Él cuenta desde una perspectiva muy divertida qué fue lo que pasó en la independencia de México en este libro que se llama Los Pasos de López y le da una característica bastante diferente o bastante peculiar a cada uno de los participantes en la independencia de México. Con ese humor todo burlón que tenía Ibargüengoitia para contar cosas, pues hace este libro que la verdad es sumamente divertido. Es uno de los libros con los que más me he reído, que más me ha parecido interesante, divertido. Tiene todo, porque además ahí hay romance, hay drama, hay personajes bastante ridículos también. Y creo que esta crítica, ¿no? Que hace a estos personajes que comúnmente pues son casi elevados a nivel sacro, él les quita este estigma como de héroes que tienen y los vuelve personas bastante divertidas y creo que eso hace que la novela sea sumamente entretenida. Todos los libros de Ibargüengoitia son extremadamente divertidos y creo que este en particular, como es sobre la independencia, es una maravilla y un portento. No dejen de leerlo porque la verdad es que es bastante divertido. Se la van a pasar súper bien. Yo cuando leí la primera vez ese libro, casi me ahogo de la risa que me dio en una parte de que empieza a contar ahí algunas cosas con la corregidora. Entonces, casi me ahogo y casi le debo la vida a ese libro. Así es que si ustedes tienen la oportunidad, no sean como yo, pero léanlo, porque la verdad es que sí está muy divertido. Y bueno, algunos otros libros que creo que son bastante... Eh, a lo mejor no tan históricos, pero que sí creo que son muestra de lo que es ser mexicano, es obviamente El laberinto de la soledad de Octavio Paz. Y esta recomendación, si ustedes dicen que yo se las hice, yo voy a decir que no es cierto, porque este libro me parece bastante horrible, pero creo que sí es una muestra es un ensayo, para empezar es un ensayo, en donde Octavio Paz pues nos deja ver todas sus filias y sus fobias acerca de ser mexicanos. Una cosa horrible, por eso a mí no me gusta, pero parte del éxito que tuvo este libro fue lo que catapultó a Paz a volverse pues la figura tan predominante dentro del ambiente literario mexicano. Y bueno, pues ahí hace toda una disección de yo ahora sé las palabras correctas para referirme a este texto, pero ahí hace como una disección bastante racista y clasista de qué es lo que hace a los mexicanos ser mexicanos. Y hay una parte que hace justamente referencia al Día de la Independencia, en donde dice, los mexicanos son personas que durante todo el año guardan silencio a pesar de que tienen tantos problemas, o sea, diciendo, los mexicanos no tienen este espíritu combativo, no exigen cosas, pero el 16 de septiembre se sienten muy orgullosos de ser mexicanos. Y probablemente sea cierto, pero creo que sí es una visión muy radical sobre lo que es ser mexicano. Sin embargo, pues este libro tiene millones de ediciones, a todo mundo le gusta, o sea, la verdad es que no lo he entendido a lo largo de mi vida, porque Paz tiene ciertamente libros bastante portentosos, sobre todo cuando escribe acerca de poesía, aunque después a él mismo se le olvidó lo que había escrito como recomendaciones para hacer poesía. Pero bueno, este libro sin duda alguna es una parte muy importante de cómo se ven los mexicanos a sí mismos, porque al final de cuentas, Paz también era mexicano y tiene pues todo este gen que tanto critica, pues finalmente, y esa es un poco la conclusión del libro, pues él también está
en esa, pues envuelto en toda esa dinámica. Así es que no se haga. Y bueno, otro libro que quiero recomendarles, pero que es un libro que más bien México tiene muchas cualidades y yo creo que una de las cosas más interesantes que tiene la cultura mexicana, sin duda alguna, es la gastronomía. No por nada, el 16 de septiembre hay siempre esta unión, ¿no? Entre la comida y la celebración de la independencia. Entonces, muchos de aquí seguramente ya están pensando en el pozole, en las tostadas y todo eso. Y bueno, como la gastronomía mexicana es única e irrepetible, les quiero recomendar también este libro, Como agua para chocolate, un libro que además de estar basado en la gastronomía, porque yo creo que ese es el gran tema de Como agua para chocolate de Laura Esquivel, en realidad es una historia de amor muy romántica, que da muchísimas vueltas, que además tiene una protagonista que es uno de los personajes literarios más importantes de la tradición literaria mexicana. Entonces, pues creo que Como agua para chocolate, sin duda alguna, nos muestra la felicidad que le da a todos los mexicanos esta idea de compartir la comida y que creo que es algo que nos funciona a todos en México y que además es parte importante de nuestros momentos felices y nuestros momentos tristes. Así es que lean Como agua para chocolate. También tiene una película, así es que creo que fue muy famosa esta película en los 90, entonces yo creo que más de alguno la vio. Y es verdaderamente un libro que se disfruta muchísimo. Laura Esquivel creo que tiene una maestría única para hacer este tipo de textos y este libro en particular me parece fabuloso, me gusta mucho y creo que es sin duda una gran recomendación para sentirnos felices y orgullosos de lo que significa para nosotros ser mexicanos. Y con este libro, pues cerramos las recomendaciones patrias para que sigan celebrando como se debe el hecho de ser mexicanos, de sentirnos muy contentos, pues justamente en esta fecha